y así yo también pueda entablar con ustedes una conversación, unas dudas que tengan, porque este tema es muy bonito, muy entretenido, y lo mejor de todo es que está actualizado. Cómo se tiene que hacer el manejo de las arritmias cardíacas en emergencias. Lo va a dar mi persona para ustedes. Cómo hacer este manejo oportuno y rápido. Gracias a Dios y pude ver uno de esos casos de cómo hacer este tipo de manejo en arritmias cardíacas. ¿Listo? Primero, chicos, antes de iniciar, quisiera que ustedes me digan qué significa una arritmia. ¿Qué significa arritmia en cardiología? En medicina, ¿qué significará arritmia? ¿Qué creen ustedes, chicos? Cuando yo les hablo del tema de arritmias, ¿qué se les viene a la cabeza? Un ritmo irregular. Puede ser, sí, está bien, un ritmo irregular, pero mejor, y hoy en día ya no se le dice arritmia a los temas que ahorita vamos a ver, se le dice disritmia. Es lo mejor porque dis significa alteración o alguna irregularidad en el electrocardiograma. Y arritmia significa que hay ausencia de ritmo. O sea, ¿cuál es lo mejor usar aquí en cardiología, en este tema que vamos a usar? Lo mejor es usar arritmia, que significa que no hay ritmo, o mejor usar disritmia, que es una ausencia de ritmo, digo, una alteración del ritmo, pero sí hay ritmo, ¿no? Pero hay una alteración del ritmo. Entonces, lo mejor aquí, lo que se ha plantado es que en vez de decir arritmias cardíacas, digamos disritmias cardíacas, porque dis es alteración, ¿no? Disritmia. Y arritmia es ausencia de ritmo, pero en este caso, en estas enfermedades que ahorita vamos a ver, sí tienen ritmo, pero están alterados. Entonces no se olviden, chicos, ahora ya no se dice arritmia cardíaca, se dice disritmia. Bien, entonces vamos a iniciar así, con este tema de disritmias cardíacas en emergencia. Lo que un médico tiene que aprender a usar en la atención primaria. Lo que un médico tiene que saber usar y tiene que tener aquí en su mente. Aunque sea en una sola clase, lo vamos a entender, van a ver sí o sí, y que lo vamos a ir viendo toda nuestra vida como médico general. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Si se me corta el audio, no se olviden avisarme, o si se entrecorta. Vamos a introducir a las arritmias. ¿Ya? Introducción a las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas, chicos, anoten bien esto. Las arritmias cardíacas son ritmos eléctricos peligrosos. Nunca se olviden esto. Este concepto es ideal. Ritmos eléctricos muy peligrosos. Ya pide la contracción efectiva del lo impiden. O sea, se contrae el corazón de una manera alterada, que no debería contraerse. Cuando no se reconocen ni se tratan a tiempo, pueden causar muerte súbita cardíaca. Entonces, chicos, en esta noche, todo lo que están presentes aquí, lo importante que quiero es que reconozcan a tiempo y sepan tratar a tiempo cuando se trata de este tipo de patologías de arritmia. ¿Ya? Como un médico, lo básico que tiene que saber. Porque no se olviden que estas arritmias que ahorita vamos a ver en el electrocardiograma, pueden causar muerte súbita cardíaca. Algo que no queremos nosotros, porque queremos nosotros preservar la vida del paciente. Entonces, esto de aquí, no se olviden, ¿ya? Puede causar muerte súbita cardíaca. Las arritmias cardíacas. ¿Bien? Es más común en hombres, en varones, ¿ya? Es más común por varios factores que ustedes mismos se van a dar cuenta en un varón qué factores tiene para que tenga arritmia. Por ejemplo, el varón es más propenso a tener infarto agudo de miocardio antes que la mujer. Entonces, por ende, es más común que el varón tenga más rápidamente la arritmia. Y se relaciona el 80% a una enfermedad coronaria. O sea, cardiopatía isquémica o infarto agudo de miocardio. Por eso se dice, relaciona el 80% a una enfermedad de las arterias coronarias. Ustedes saben que las arterias que irrigan el corazón son las arterias coronarias, derecha e izquierda. Entonces nunca se olviden, es más común en los hombres y se relaciona el 80% con una enfermedad coronaria. El esfuerzo físico intenso que uno
que el médico le hace realizar al paciente o que el paciente refiere. Alguna vez, digamos, el paciente va a decir, doctor, hice ejercicio y me apretó mi pecho, me faltó el aire y me tuve que sentar. ¿Ya? Van a escuchar ustedes clarito siempre eso. El esfuerzo físico intenso, entonces, en estos pacientes puede llevar a una muerte cardíaca súbita después de una arritmia. Primero la arritmia y luego la muerte cardíaca súbita. En personas con cardiopatías ocultas, por ejemplo, aquellas personas que tienen cardiopatías congénitas o alguna alteración congénita del corazón. Entonces, chicos, esto es lo importante, que a veces el ejercicio físico intenso desencadena la arritmia o puede, si es que tiene algún problema en su corazón, o puede incluso tapar una arritmia si no tiene problemas en el corazón. Nunca se olviden esto, ejercicio físico intenso. Por eso a los pacientes con arritmia de origen desconocido y que no tengan cardiopatía estructural, que no tengan ningún problema cardíaco, ninguna alteración en su estructura del corazón, le hacemos la prueba del esfuerzo. ¿Ya? Se le tiene que hacer la prueba del esfuerzo a estos pacientes. Y esto de aquí nunca se olviden, es pregunta incluso de residencia. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente a nivel mundial y en nuestro medio sigue siendo la causa más frecuente de arritmia cardíaca, pero no es tan mortal, no produce muerte cardíaca súbita, no suele ser letal esta arritmia, la fibrilación auricular que ahorita vamos a ver. Esta tarde vamos a ver bien cómo identificar una fibrilación auricular y cómo tratarla. No es letal, ¿ya? Pero la causa más frecuente de muerte súbita en nuestra sociedad, en nuestro medio y a nivel mundial, es la fibrilación ventricular, refractaria al tratamiento. La fibrilación ventricular es el principal causante de todos nuestros problemas que hay las arritmias cardíacas que hay las más frecuentes, en el corazón, que llevan a muerte súbita. Eso nunca quiero que se olvide. Fibrilación ventricular es la que es más mortal. Y el 75 al 80% de las muertes súbitas cardíacas se deben a arritmias ventriculares, o sea, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida sin pulso. Esas son las dos principales causas de muerte súbita en nuestra sociedad. Entonces, chicos, nunca se olviden. ¿Cuál es la arritmia cardíaca más común? Fibrilación auricular. ¿Cuál es la arritmia cardíaca que lleva más frecuentemente a muerte cardíaca súbita? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sostenida sin pulso. ¿Ya? Eso vamos a ver en unos momentos, cómo se hace el manejo y cómo se hace el tratamiento de estos pacientes. Lo más básico, lo principio, la base que ustedes tienen que tener. Entonces, chicos, desde acá está entendido. Ahora vamos a dividir las arritmias según su ubicación en dos. Anoten bien. Vamos a dividir las arritmias cardíacas, todas las arritmias cardíacas, las vamos a dividir en dos. En arritmias supraventriculares que están aquí. ¿Qué estructura anatómica estoy subrayando, chicos? ¿Qué estructura anatómica estoy subrayando? Aquí con mi puntero. En este dibujito. ¿Qué estructura anatómica estoy subrayando? Toda esa parte, ¿qué se llama? Aurículas. Muy bien. Las aurículas, tanto derecha como izquierda, el tabique interventricular, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular. Y acá están las válvulas auriculoventriculares. Todas las arritmias y las alteraciones de ritmo, las disritmias cardíacas, todas las que se ubiquen a este nivel y por encima del haz penetrante de His, se llaman arritmias supraventriculares. Y todas las que están por debajo del haz de His y por debajo de las válvulas auriculoventriculares se llaman arritmias ventriculares. Si se dan cuenta, esas estrellitas amarillas que ustedes ven acá son los focos anómalos y caóticos que producen arritmias cardíacas o disritmias cardíacas. Entonces,
Cuando está aquí, por debajo del haz de His, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y por debajo de las válvulas aurículo-ventriculares, se dice que las arritmias son de origen ventricular. Y si las arritmias son de origen auricular, ¿cuándo se les dice? O supraventricular, cuando están en las aurículas y por encima de las válvulas aurículo-ventriculares y del haz penetrante de His. Ese es lo más importante que quiero que ustedes se localicen anatómicamente. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? La diferencia de una arritmia supraventricular y de una arritmia ventricular. ¿Se entendió ahí bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me confirman si se entendió bien esa parte o quieren que lo vuelva a repetir? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Muy bien. Entonces les decía, todas las arritmias o todos los focos anómalos que estén por encima del haz de His, del haz penetrante de His, por encima de las válvulas aurículo-ventriculares y rodeen a todas las aurículas, tanto el tabique como el nódulo sinusal, el nódulo aurículo-ventricular, todas estas arritmias estos focos anómalos, se van a llamar todo este lugar arritmia supraventricular, las que se originen de ese lugar, de esa ubicación. Y las que se originen de acá abajo, de los ventrículos por debajo del haz penetrante de His, por debajo de las válvulas aurículo-ventriculares, todas esas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, fibras de Purkinje, haz de His derecho, izquierdo, todo eso se va a llamar, si el origen de las arritmias es ahí, se va a llamar arritmias ventriculares. ¿Ya? Eso de ahí nunca se tienen que olvidar. Es el principio básico para entender todas las enfermedades que vamos a ver más adelante. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ahora sí se entendió? Sí, Auxi. Muy bien. Sí, gracias. Excelente. Ahora, en este tipo de arritmias, chicos, anoten bien, en este tipo de arritmias, a veces, ¿quién es el marcapaso natural de nuestro corazón? Es el nódulo sinusal. En este tipo de arritmias, más que todo en las supraventriculares que está acá, el nódulo sinusal va a dejar de tomar el mando. ¿Y quién lo puede tomar? Un foco ectópico por acá, uno de acá, o el mismo nódulo aurículo-ventricular puede tomar el mando. Lo mismo acá, en las taquicardias ventriculares, o en las arritmias ventriculares, diré, el que toma el mando aquí son los ventrículos, los focos que están en los ventrículos, no el nódulo sinusal. ¿Me entienden? ¿Será normal eso? ¿Que los ventrículos tomen el mando de todo el ritmo del corazón en vez que el nódulo sinusal que está en las aurículas? Eso no es normal, chicos. Y eso se llama disritmia cardíaca. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Bien. Ahora miren acá abajo. Esto de aquí, que ustedes están viendo acá abajo, esta imagen de un electro, ustedes pueden evidenciar una onda P, un complejo QRS y una onda T que hemos visto en los cursos anteriores, en las clases anteriores. ¿Pueden evidenciar acá? Ni idea, ¿no? Esto de aquí, chicos, es la famosa arritmia más frecuente que produce una muerte cardíaca súbita. Se llama fibrilación ventricular. ¿Dónde está el origen de esta arritmia acá? De este electro. ¿Dónde está el origen? Si es una fibrilación ventricular, ¿dónde está? ¿Acá o acá? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de arritmia sería? La fibrilación ventricular. ¿Dónde sería? ¿Sería supraventricular o sería ventricular? La fibrilación ventricular. ¿Dónde sería? Muy bien. Y esto de acá es un claro ejemplo de cómo se comporta una fibrilación ventricular. Miren acá. Varios focos ectópicos en los ventrículos derecho e izquierdo. Esa es una fibrilación ventricular. Y esta fibrilación ventricular de acá, chicos, ¿será que va a permitir que se llene bien de sangre? ¿Será que se va a llenar bien de sangre los ventrículos? ¿Será que va a poder expulsar la suficiente sangre hacia la gran arteria aorta? No. Entonces, esto de aquí, van a ver que estos pacientes con fibrilación ventricular normalmente sufren desmayos o los famosos síncopes. Los pacientes se desmayan, ¿ya? Pierden el conocimiento.
Entonces, eso de ahí nunca tenemos que olvidar en mis pacientes. O les aprieta el pecho. ¿Ya? Eso de ahí no tenemos que olvidarlo. Entonces, chicos, miren, este es un claro ejemplo de una fibrilación ventricular. Es un ritmo caótico. ¿Qué tenemos que hacer en este paciente que presenta esto? Lo primero, tras que vemos un electro así como estos, con estos parámetros, tenemos que hacer un RCP, que ya ustedes más o menos saben que es una reanimación cardiopulmonar, y enseguida preparar el desfibrilador. Desfibrilar al paciente. A 300, de 200 a 400 joules de fuerza. Se tiene que desfibrilar al paciente. ¿Ya? Nunca eso se olvide. Si no funciona, aumentar el voltaje de joules para desfibrilar al paciente. Bien, entonces, no se olviden, esta es una fibrilación ventricular. Y más adelante vamos a estar hablando bien a detalle de esta patología. Bien, o sea, los pacientes nos dolía el pecho, dolor torácico se llama, o dolor precordial. ¿Cuál es la causa más frecuente en nuestro medio de dolor precordial? Es un infarto agudo de miocardio, ¿ya? La primera causa en nuestro medio. La segunda es una crisis hipertensiva, obviamente también duele el pecho. Y en tercer lugar están las arritmias o disritmias cardíacas. En tercer lugar. ¿Listo? Entonces nunca se olviden que la tercera causa de dolor precordial es una arritmia cardíaca o una disritmia cardíaca. ¿Listo? Eso de ahí nunca se tienen que olvidar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Algoritmo del diagnóstico de las arritmias en emergencia. ¿Cómo nosotros clasificamos las arritmias? Primero vimos que habían supraventriculares y hemos visto que habían ventriculares. Bien. Ahora, ¿qué hago cuando me viene un paciente directamente con una arritmia cardíaca? O yo sospecho de una arritmia cardíaca. Pero ustedes me dirán, auxiliar, ¿cómo yo puedo sospechar que un paciente tiene arritmia cardíaca? ¿Cómo yo puedo sospechar? Ustedes me preguntarán. Para eso tenemos que hacer estos dos pasos esenciales para hacer el manejo de este paciente con arritmia, con una sospecha de arritmia. Primer paso, ¿cuál es el primer paso? La evaluación inicial. Tras que viene el paciente en emergencia, viene al hospital, ¿cómo yo voy a actuar? Primero tengo que evaluar estas dos cosas. Evaluar el estado hemodinámico del paciente. Tengo que ver si mi paciente es estable o inestable. ¿Ya? Anoten bien eso. Lo primero que tengo que hacer es evaluar si mi paciente es estable, es un paciente estable o es inestable. Eso se llama evaluación hemodinámica. ¿Cómo yo puedo ver si mi paciente está estable o inestable? Si mi paciente está inestable, va a venir con esto. Hipotensión, va a venir con una presión arterial de menor a 90, 60, es decir, ¿cuál es su nombre? No, va a estar con alteración del estado de conciencia, va a estar desmayado, o puede estar ligeramente letárgico, ¿no? Puede estar con un dolor torácico horrible, le puede estar doliendo el pecho, muy fuerte. Puede estar el paciente pálido, con la piel fría y con hipotensión, signos de shock se llama eso, o con una insuficiencia cardíaca aguda, donde el corazón no puede bombear la suficiente sangre. ¿Ya? Entonces, chicos, todos estos son signos de inestabilidad que yo tengo que identificar en mi paciente, ver si está consciente o inconsciente, ver si tiene hipotensión, normotensión o hipertensión, tengo que ver todo eso, tomarle la presión, tengo que ver de si tiene un dolor en el pecho, tengo que ver signos de shock. ¿Cuáles son signos de shock? Pues el paciente va a estar con la piel fría, sudorosa, va a estar también con la mucosa seca, ¿ya? Con hipotensión más que todo va a estar el paciente con los signos de shock.
y con una frecuencia cardíaca rápida, tal vez la encontremos también, y una insuficiencia cardíaca aguda, con un edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. Entonces, así yo tengo que ver, si todo esto de aquí presenta a mi paciente, tengo que definir, o está estable o está inestable. Si está inestable, presenta todo esto de acá. Todo esto de aquí, estos signos de inestabilidad. Si está inestable, ¿y qué tengo que hacer ese mismo rato? Hacer una cardioversión eléctrica o una desfibrilación. Depende de cómo está mi paciente, depende de qué arritmia es. Y si está estable, tengo que continuar con la interpretación detallada de su electrocardiograma. Entonces, chicos, no se olviden. Paciente que viene al hospital, tras que viene, hacerle un electro mientras le valoramos la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable o inestable. ¿Ya? ¿Cómo yo valoro si está estable o inestable? Esto, con signos de inestabilidad. Ahora, tengo que ver aquí también, me olvidé poner el pulso. También tengo que ver si el pulso es filiforme, si está presente o está ausente el pulso. Porque eso me va a determinar el tratamiento definitivo. ¿Ya? Ya, o una bradiarritmia según la frecuencia cardíaca. ¿Cómo entonces? Si es una taquiarritmia, tiene una frecuencia cardíaca del paciente mayor a 100 latidos por minuto. Y si tiene una bradiarritmia, frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Tengo que ver el ritmo a detalle, mire, ancho del QRS, presencia de onda P. Esto solamente lo hago cuando mi paciente está estable. Si está inestable y yo espero hasta que yo esté ahí interpretando el electro, ritmo, ancho, el QRS, hasta tardarme así haciendo eso, mi paciente ya se me va a ir a San Pedro, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que determinar la estabilidad de mi paciente. Si está estable, puedo hacer un detalle bien largo del electro. Puedo quedarme ahí incluso sentadito haciendo el análisis del electro. Si es un ataque o una bradiarritmia. Pero si mi paciente está inestable, tras que vea el electro y veo esto, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tras que veo esto en el electro y mi paciente está inestable, tiene hipotensión, le duele el pecho, alteraciones sensoriales, y veo esto en el electro, tengo dos opciones. ¿Me pongo a ver a detalle el electrocardiograma o me pongo a hacer el manejo de una desfibrilación? ¿Qué harían ustedes, chicos, en esta fibrilación ventricular? Si ustedes ven esto a ratingo y mi paciente está con signos de inestabilidad, ¿qué tengo que hacer? Determinar la causa del electro, determinar bien a detalle el electrocardiograma o desfibrilar inmediatamente. ¿Qué harían ustedes? Eso, inmediatamente desfibrilar a 200 a 400 joules, 300 a 400, 300 a 400 joules de fuerza. Pero primero, hasta traer el desfibrilador tarda, pues. Veo a este paciente con fibrilación ventricular y le hago, ¿qué cosa? RCP. En el precordio. El desfibrilador, hasta que lo traigan, puede haber una muerte cerebral. Entonces yo tengo que hacer un RCP de manera inmediata. Hasta que traigan él y decir que traigan el desfibrilador. Ese es el tratamiento de una fibrilación ventricular. ¿Bien? Bien. Porque las guías nos dicen que tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer RCP. Unas guías antiguas nos decían hacer directamente desfibrilar. Pero ahora se considera mejor hacer RCP primero hasta que se prepare el desfibrilador, porque así disminuye la causa o la cantidad o el tamaño de muerte cerebral. Porque ustedes creen que esta fibrilación ventricular va a dar un buen riego sanguíneo al cerebro. ¿Será que le va a dar un riego sanguíneo al cerebro? No. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual
Se tiene que hacer primero el RCP tras que tú lo identifiques y luego hacer un desfibrilador a 300, 500, a 1000 joules. Responde todavía, seguir aumentando de joules. El problema de aumentar los joules de fuerza en el desfibrilador es que al paciente lo puedes quemar. Y estos pacientes, cuando están así con esta fibrilación ventricular, están inconscientes normalmente, no sienten dolor. ¿Ya? Entonces, chicos, eso tenemos que hacer en el algoritmo para el manejo de las arritmias cardíacas. Evaluación inicial, ver si está estable o inestable, y interpretar el electrocardiograma de manera detallada cuando el paciente está estable. Si el paciente no está estable, directamente, rápidamente vemos esto y hacemos el tratamiento. Pero siempre monitorizado en un electrocardiograma al paciente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo mismo. Cuando veo estas ondas de acá. Esta es una taquicardia, lo vamos a ver. No se ve la onda P, el complejo QRS, yo no veo, chicos. Ni la onda T no veo bien. Esta aquí será, pues, ¿no? Onda T, complejo QRS no hay. No se evidencia bien. Esto se llama una taquicardia ventricular monomórfica. Y si yo veo esto en el electro y mi paciente no tiene pulso mi paciente, yo le toco el pulso y no tiene pulso, se llama taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué tengo que hacer? Desfibrilar a mi paciente. Primero hacer RCP y desfibrilar. Igualito al manejo de fibrilación ventricular. Entonces ya sabemos, chicos, en qué caso, nómbrenme los dos casos en los cuales se hace RCP y se hace desfibrilación inmediata a mi paciente. ¿Cuáles son esos dos casos? En el primero, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, pero no cualquier taquicardia, la taquicardia ventricular sin pulso. Por eso está ahí, aquí me faltaba poner pulso. Si el pulso está ausente y veo este electrocardiograma con taquicardia ventricular, le pongo de nombre taquicardia ventricular sin pulso. Y hago ¿qué cosa? RCP y desfibrilación. Si tiene pulso mi paciente, ya. Y está estable, no hay problema. Otro es el tratamiento. ¿Ya? Bien. Vamos a continuar. Son ritmos estos de paro cardíaco. Bien, chicos, entonces, ¿hasta aquí alguna preguntita que tengan? ¿Alguna duda que tenga? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga? Bien. Taquiarritmia. Así nosotros vamos a clasificar a las arritmias. Así vamos a clasificar a las arritmias. Taquiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, nosotros así clasificamos las arritmias, en taquiarritmias y en bradiarritmias, como le digo. De acuerdo a la frecuencia cardíaca, de acuerdo a la morfología o a la ubicación, se llama taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular, ¿no? O arritmia supraventricular y arritmia ventricular. Entonces vamos a dividirlo según la frecuencia cardíaca en taquiarritmias y bradiarritmias. Taquiarritmia
Si el QRS, como nosotros hemos avanzado en el electrocardiograma, si el QRS es estrecho, o sea, entre 0.08 a 0.11 segundos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá? Aquí tenemos que ver si el QRS es estrecho, está en los valores normales, en los segundos normales, en la duración normal del complejo QRS. Tenemos que ver si es regular o irregular. Si es regular, pues ya, sencillo. Si es regular, hago pues voy a pensar en una taquicardia supraventricular paroxística, en un flúter auricular 2/1, una taquicardia sinusal. Si es regular, el intervalo RR. Si es irregular en el intervalo RR, voy a ver una fibrilación auricular, que es lo que vamos a ver, flúter y taquicardia auricular multifocal. Esas son otras patologías, chicos, que no vamos a ver. Vamos a ver las que más se ven en urgencia. Si el QRS es ancho, un QRS sumamente ancho, y si es el intervalo RR regular, taquicardia ventricular monomórfica o una taquicardia supraventricular aberrante. Esta clasificación es importante, chicos. Si el QRS es irregular, podemos pensar en una fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha o izquierda, taquicardia ventricular polimórfica, torsadas de Pointiers, que es una taquicardia ventricular polimórfica, y una fibrilación ventricular en el caso de que el QRS sea ancho. Y una bradiarritmia, ¿cuándo es el QRS estrecho? Bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventriculares, todos los tipos de bloqueos auriculoventriculares. Y si el QRS es ancho, hay que ver si es un bloqueo auriculoventricular tipo MOBIS 2. Todo eso vamos a ver. Y bloqueo auriculoventricular con escapo ventricular. Eso vamos a ver en unos momentos. Pero esta clasificación quiero que lo sepan bien. Cuando el QRS es estrecho, tanto. Cuando el QRS es ancho, puede ser esto o puede ser esto. ¿Listo? Y así nosotros vamos a clasificar las arritmias cardíacas de acuerdo a su frecuencia cardíaca y a la forma del complejo QRS. Entonces vamos a iniciar con la primera, de acuerdo a esta clasificación, vamos a iniciar con la primera. Miren, las taquiarritmias, un resumen. En las taquiarritmias la frecuencia cardíaca era mayor a 100 latidos por minuto. Si el paciente estaba estable, yo veía con detalle el electrocardiograma, veía el ritmo, si era regular, si era irregular. Si es irregular, fibrilación auricular. Si es regular, QRS, tengo que ver el tamaño del QRS. Si es ancho, si es estrecho. Aquí están las causas cuando el QRS es estrecho y aquí están las causas cuando el QRS es ancho, ¿no? Y cuando el paciente está asintomático, o sea, está inestable, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Y aquí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso, tenemos que defibrilar, ¿ya? Y si hay otro tipo de arritmias que producen, otras taquiarritmias que producen también un cuadro sintomático, que más adelante vamos a ver, como la fibrilación auricular, tenemos que hacer una cardioversión eléctrica, ¿ya? Eso siempre es pregunta de examen, nunca se olvide. Tanto para la residencia como cuando ustedes estén en el hospital, ¿no? Vamos a iniciar rápidamente con la taquiarritmia. Chicos, quiero aquí dejar en cuenta, antes de entrar a taquiarritmias, dos conceptos. ¿Qué significa una taquicardia ventricular sostenida y qué significa una taquicardia ventricular no sostenida? Anoten bien esto. Taquicardia ventricular sostenida es que cuando nosotros vamos a ver un foco ventricular, así 1, 2, 3, más de 3 vamos a ver, focos ventriculares, por más de 30 minutos dura esa arritmia. Eso se llama sostenida. Y una taquicardia ventricular no sostenida es cuando nosotros también vemos más de 3 complejos ventriculares, pero con una duración de menos de 30 minutos. Aquí era más de 30 minutos y este es menos de 30 minutos. ¿Y qué es una taquicardia ventricular paroxística? Es cuando la frecuencia cardíaca es irregular, o sea, la arritmia es irregular. Un rato aparece la arritmia, desaparece y otra vez aparece y luego reaparece. Esa es una taquicardia ventricular paroxística, durante el día aparece y reaparece. Normalmente se le llama tormenta ventricular cerebral. ¿Ya?
Esos conceptos quiero que sepan bien antes de entrar a lo que es la taquicardia. Entonces, ¿qué dijimos, chicos? Que era una taquicardia ventricular no sostenida. ¿Cuánto tiempo va a durar la arritmia? Es una taquicardia ventricular no sostenida. ¿Cuánto tiempo? Es menos de 30 minutos. ¿Ya? Y si es sostenida, más de 30 minutos. Ahora, ¿cuántos complejos ventriculares tienen que ver para que yo diga que es taquicardia ventricular? ¿Cuánto? ¿Más de cuánto? ¿Más de? Más de 3. Si yo solamente veo 2, es extrasístole. Si yo veo más de 3, taquicardia ventricular. Ahorita vamos a ver a detalle. Algoritmo del manejo agudo de las taquicardias ventriculares sostenidas. Entonces, chicos, si yo les decía taquicardia ventricular sostenida, ¿cuántos minutos tiene que durar? Sostenida. Mayor a 30. Mayor a 30 minutos. Y si digo taquicardia ventricular, ¿de dónde va a llegar el latido cardíaco? ¿Supraventricular o infraventricular, o también llamado ventricular? ¿A qué nivel? A nivel de los ventrículos. ¿Bien? Esa es una taquicardia ventricular. Miren esta imagen, está muy bonita, bien completita, me gustó y lo puse ahí. Una taquicardia ventricular es aquella frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto que se origina de los ventrículos, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Si llega del ventrículo derecho, se va a irradiar, es como si fuera un nódulo sinusal, un marcapaso. Se va a irradiar a todo, va a estimular el nódulo auriculoventricular y va a estimular el sinusal también. Se origina de los ventrículos. El latido se origina de los ventrículos. Ese es un foco ventricular. ¿Ya? Entonces, chicos, la taquicardia ventricular es aquella taquicardia que se origina a nivel de los ventrículos. ¿Ya? Y se divide la taquicardia ventricular en taquicardia ventricular según su forma, en monomórfica y polimórfica. Eso lo vamos a ver, yo creo, en otra ocasión, bien a detalle, qué es una taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Es un tema, digo, polimórfica y monomórfica, es un tema más amplio, mucho más amplio, la verdad. ¿Ya? Entonces, y así se ve el electro, mire. Complejo QRS ancho, onda T aquí negativa, ¿no? Complejo QRS ancho, onda T negativa, y aquí, miren, se ve una onda P retrógrada. Así yo reconozco una taquicardia ventricular. ¿Ya? Complejo QRS ancho, alto, picudo, y la onda T negativa. Y una onda P seguida del complejo QRS. Una onda P seguida del complejo QRS, ¿no? Entonces, así yo identifico una taquicardia ventricular. ¿Ya? Si mi paciente con este tipo de taquicardia ventricular está estable, aquí está estable, y tiene este tipo de electro, miren acá está. Este es, chicos, un electrocardiograma de un paciente con taquicardia ventricular. Ustedes pueden diferenciar la onda P, complejo QRS, onda T, pueden diferenciarlo como yo les mostré, como aprendimos. ¿Pueden identificar? Onda P, complejo QRS, ¿se ve por ahí? Yo no lo veo bien organizado, ¿no? No está, ¿no? Miren. Miren, chicos. Para ver ventrículos, ¿qué derivaciones tenemos que ver en el electrocardiograma? Para ver ventrículos. Antes de eso, lo primero, para una interpretación de un electro, ¿qué tenemos que ver? ¿Se acuerdan? Lo primero, para hacer una interpretación, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es el primer paso para hacer una interpretación? ¿Cuál es el primer paso? ¿Se acuerdan? Eso, ver si está bien calibrado, bien tomado. La velocidad tiene que ser de 25 milímetros por segundo, está correcto acá abajo. Y la anchura del voltaje del complejo QRS tiene que ser 10 milímetros por milivoltio, y está en lo correcto.
Mira, aquí está la curva de base, ¿no? Está bien tomado el electro, ¿ya? ¿Qué más tengo que ver aparte de eso? ABR, ¿no? Que tiene que estar todo negativo. Pero en este caso, como es una taquicardia ventricular, aquí se rompe esa regla. Puede ser incluso positivo acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una taquicardia ventricular. El foco de origen está en el ventrículo. ¿Y cómo yo identifico, chicos, que es una taquicardia ventricular? Miren acá. Aquí vamos a ver derivación. ¿Qué derivación? A ver, voy a escoger. Derivación D2. D2. Aquí abajo, bien. Complejo QRS, ¿cuánto dura ese complejo QRS? 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. ¿Cuánto dura ese complejo QRS, chicos? 5 cuadrados dura. Acá me sale. 5, 6 incluso. ¿No? Es muy ancho. Entonces, aquí las derivaciones de los miembros no se encargan de ver las caras de los ventrículos. ¿Cuáles son, chicos? Son las derivaciones precorridas. Ahora, yo voy a abrir la derivación. Quiero ver derivación B2. A ver acá, B2. ¿Cuánto es su ancho del complejo QRS? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casi. ¿Cuánto, chicos, dura este complejo QRS si tiene 6 cuadraditos pequeños? ¿Cuánto dura? 0,24 segundos. Eso, muy bien. Y acá está la onda T. Con otro colorcito lo voy a poner. La onda T está acá, que desciende. La onda T. ¿Ya? Y hay un acortamiento. No se ve el intervalo P ni nada de eso. Mire, y acá hay una pequeña onda P retrógrada. Complejo QRS y la onda P está al final. Es porque el nódulo sinusal trata de controlar la taquicardia ventricular, pero no puede. Y por eso solamente dibuja una sola onda P por ahí. Por ahí nomás se ve, mira acá arribita se ve un poquito onda P retrógrada, ¿no? No tiene mucha importancia. Con que ustedes vean, chicos, un complejo QRS ancho y de alto voltaje en todas las derivaciones precordiales, más que todas las derivaciones donde se ubica el foco ectópico. Por ejemplo, puede estar en el ventrículo derecho, este foco de acá, o puede estar en el ventrículo izquierdo. ¿No? Entonces, si es en el ventrículo derecho, es como en este caso. En este caso sí está en el ventrículo derecho. Porque en B1 las ondas son positivas para arriba. Si fuera negativa para abajo, estuviera en el ventrículo izquierdo. Como son las ondas positivas para arriba, están en ventrículo derecho. El foco ectópico está en ventrículo derecho. Así de sencillito, así de fácil yo identifico dónde está el origen de la taquicardia ventricular. ¿Ya? ¿Y todos tienen una sola forma, chicos? ¿Todos tienen una sola forma en este electro? ¿Tienen todos la misma forma? En las derivaciones de 2, D3, ADF, ¿toda esta filita tiene la misma forma? ¿Sí o no? En ABF. O en B2. ¿Todos tienen la misma forma? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todos tienen la misma forma? ¿Sí o no? En ese cuadradito que les mostré. En este. ¿Todos en este cuadradito tienen la misma forma? ¿La misma morfología, la misma forma tienen? ¿Qué creen ustedes? Sí, tienen todas casi la misma forma. Entonces, chicos, anoten los criterios para identificar una taquicardia ventricular monomórfica, porque esta es monomórfica. Porque todos tienen una misma forma, entonces se va a llamar taquicardia ventricular monomórfica. ¿Cuáles son los criterios para que yo diga que esta taquicardia es monomórfica? Primero, complejo QRS ancho, mayor a 0.12 segundos. Segundo, onda T negativa. Tercero, frecuencia cardíaca mayor a 100. Cuarto,
de este cuadrito de las derivaciones, todas tienen que ser iguales. Son iguales. Entonces, complejos QRS similares o iguales. Quinto, ondas P retrógradas, que vienen después del complejo QRS. Ondas P retrógradas. No hay onda P, yo no la veo las ondas P, pero hay unas que otras por ahí saliendo, pero como veo acá, unas que otras por ahí quieren salir. Ondas P ausentes o retrógradas. Y el complejo y el sexto, hay varios criterios. El sexto, complejo QRS de gran amplitud. Amplio, como este de acá, de amplio voltaje. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ¿cuánta es su frecuencia cardíaca de este paciente con taquicardia ventricular? ¿Cuánto creen que es su frecuencia cardíaca? Método de Einthoven vamos a usar. Si hasta aquí es 300, hasta aquí es latidos por minuto. Es una taquiarritmia nombre de este electro. Taquicardia ventricular monomórfica. Si esto de aquí dura más de 30 minutos, es sostenida. ¿Ya? Taquicardia ventricular monomórfica, sostenida. Y si tiene pulso, le ponen, es lo mismo, habitual o con pulso, le pueden poner también, con pulso, tiene pulso. Y si no tiene pulso esto aquí, le ponen sin pulso. Es complejo la clasificación de esto. ¿Ya? Es un poco complejo. Bien. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Este es un electrocardiograma entonces de una taquicardia ventricular monomórfica, sostenida y con pulso. Si es que tiene pulso. Si no tiene pulso el paciente, sin pulso y tenemos que definir. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien, entonces para que se quede claro, ¿cuáles son los criterios para identificar que este electrocardiograma es una taquicardia ventricular monomórfica? ¿Cómo yo digo? ¿Cómo yo hago esos criterios? Vamos, chicos. ¿Cómo identifican ustedes que es una taquicardia ventricular esta imagen de acá? A ver. ¿Alguien sabe? ¿Alguien entendió bien esa parte? Bien. Sí, vamos a ver. ¿Cómo yo identifico, chicos, que es una taquicardia ventricular? Es electro. El complejo QRS, ¿cómo va a estar? Va a estar complejo QRS ¿cómo va a estar? Ancho. ¿Cómo va a estar la onda T? Negativa. ¿Cómo va a estar el voltaje del complejo QRS? Voltaje amplio. ¿Va a haber onda P? Sí, retrógrada. O puede no ver, o puede ver también, depende. Frecuencia cardíaca mayor a 100. En este caso tiene 150. Muy bien. En este caso tiene 150. Y todos tienen que ser en un cuadrante. Todas las ondas ventriculares tienen que ser de una misma forma para que yo diga que sea monomórfica. Todas estas tienen que ser de la misma forma y de la misma similar altura. Y sí, lo son muy similares. Por tanto, el foco de la taquicardia ventricular
ese un solo lado de los ventrículos, en un solo foco, así un solo puntito. Un solo foco que lo produce. ¿En qué pacientes se puede ver esto? En pacientes que tienen cardiopatía isquémica, donde el foco de isquemia se va a volver un foco de taquicardia ventricular. ¿Ya? Entonces, la causa más frecuente de esta arritmia, ¿cuál es, chicos? Una cardiopatía isquémica de la taquicardia ventricular. Entonces, mi paciente tiene una cardiopatía isquémica, un problema en su corazón, en las arterias coronarias del corazón. Si mi paciente está estable, tengo que considerar usar, en este caso, en este paciente, si tiene pulso y es estable, el paciente no está inestable, está tranquilo, no tiene ninguna repercusión mala, hay que usar fármacos antiarrítmicos. ¿Cuál usamos? Amiodarona. ¿Cuánto? 150 a 300 miligramos endovenosa en bolo, directo en bolo, ¿ya? 150 a 300 miligramos de amiodarona. Si no me sirve, tengo que usar junto con una procainamida o una lidocaína en lo posible. Y yo dispongo de este tipo de fármacos para usar a mi paciente. Si está estable, no se olviden usar amiodarona y procainamida o lidocaína, que son fármacos antiarrítmicos. ¿Ya? No se olviden la dosis, 150 a 300 miligramos endovenosa por. Así puedo usar yo la lidocaína, la procainamida. Ahora, evolución etiológica. Antes de ver la evolución etiológica, tengo que primero que el paciente está estable. Si está inestable mi paciente y tiene una taquicardia ventricular no sostenida, más de 30 minutos, hay que hacer una cardioversión eléctrica sincronizada inmediata. No se olviden, taquicardia ventricular con pulso, hacer una cardioversión eléctrica si está inestable mi paciente. Si está estable, dar fármacos. Si está inestable, cardioversión eléctrica, ¿ya? Sincronizada de manera inmediata. Y el paciente va a estar consciente, entonces tenemos que hacerle una sedación para que no sienta el dolor terrible que tiene la cardioversión eléctrica, porque duele esa cosa. Hacerle la cardioversión duele, tiene un dolor tremendo en el paciente. ¿Ya? Y pacientes inestables con taquicardia ventricular sin pulso, ¿qué se tenía que hacer primero, chicos? RCP y una desfibrilación. Así es el manejo que nosotros tenemos que hacer este tipo de paciente. Depende si es con pulso, sin pulso, si está estable, inestable. Y si está estable, recién me voy a evaluación etiológica. Tengo que ver electrocardiogramas previos, historia clínica, pedir troponina, porque tiene una cardiopatía isquémica, ¿no? Tenemos que pedir troponina, urea, creatinina, ecocardiograma de manera urgente para ver alguna cardiopatía estructural. Y solucionar causas reversibles, por ejemplo, en una isquemia aguda podemos nosotros hacer hemodinamia, en hipocalemia podemos corregir la hipopotasemia, intoxicación por digital, tenemos que quitar el fármaco digital o fármacos proarrítmicos, tenemos que quitarlos también si es que fueron los que causaron la arritmia cardíaca. Causas reversibles, entonces, nosotros tenemos que ver la etiología. ¿Cuál era, chicos, la causa más frecuente de taquicardia ventricular, chicos? ¿Cuál es la causa más frecuente de taquicardia ventricular? ¿Cuál es la causa más frecuente, chicos? La causa más frecuente es ¿cuál es la causa más frecuente de taquicardia ventricular? ¿SLA? ¿Cuál es la causa? La cardiopatía isquémica. Nunca se olvide. ¿Bien? Si tienen preguntas, chicos, pregunten. Y aquí, miren, chicos, ahí está otro electrocardiograma horrible. ¿Qué creen ustedes, chicos? Este electrocardiograma, ¿qué es para ustedes? ¿Qué ven ustedes en este electro? ¿Qué les llama la atención? A ver, opinen, chicos. No hay problema, aquí lo importante es participar entre todos. Y ustedes identifiquen bien un electro. ¿Qué les llama la atención a este electro?
El amplio voltaje. ¿Qué tiene? No te escuché bien. El amplio voltaje en B2, B3. Muy bien. Un amplio voltaje. ¿Negativo o positivo ese voltaje? Positivo. Positivo. Esto de aquí son ondas T, por si acaso. Ah, ya. Negativo. Entonces, es negativo, ¿no? Tienes que ver esta línea, mira, ¿ves esta línea de base? Esta de acá tienes que guiarte. Siempre en los electros guíense con estas líneas de base, miren. Ahí están las líneas de base. Y esas te van a decir si está negativo o si es positivo. En este caso, las ondas T son positivas. Y los complejos QRS que voy a poner con azul son negativas. ¿No? Y de amplio voltaje, como decía bien el compañero. ¿No? Complejo QRS ancho, onda T puede ser negativa o positiva de acuerdo a la orden, a la orden del complejo QRS. Si el complejo QRS es positivo, la onda T va a ser negativa. Y si el complejo QRS es negativo, la onda T va a ser positiva. Y así sucesivamente uno identifica una taquicardia ventricular. Y miren, en ABR es positiva, complejo QRS, entonces eso me indica de que el paciente está sufriendo una taquicardia ventricular. Con el ABR también yo puedo decir que hay taquicardia ventricular, porque es positiva la onda. ¿Bien? Pero yo veo que no dura mucho. Dura un poco y se pasa. Entonces una taquicardia ventricular no sostenida, porque dura menos de 30 minutos. Bien, un ratito y pasa, ¿no? Y luego mira acá hay una pausa muy larga. Entonces, este ya es otra patología. Este es un complejo, este es un electro donde hay tanto taquicardia ventricular no sostenida y a la vez hay un síndrome de taquicardia bradicardia con una extrasístole ventricular en otro foco ectópico. Son varios focos ectópicos, por si acaso. Hay dos, yo veo aquí, tres veo. Tres focos ectópicos. Entonces, chicos, este electro es muy complejo para interpretarlo, porque tiene varios diagnósticos. Y lo que yo quiero que ustedes solamente vean y se den cuenta es que hay una taquicardia ventricular. ¿Bien? Y aquí los complejos QRS son negativos. Y la onda T es positiva. ¿No? Lo contrario aquí en B1. Complejo QRS es positivo y la onda T es negativa. ¿No? No veo ondas P retrógradas. Entonces no se cumple siempre ese criterio, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan de taquicardia ventricular sostenida? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Para ver taquicardia ventricular, nunca se olviden siempre ver derivaciones precordiales. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y ABR en caso de diagnóstico para taquicardia ventricular. Bien. En un paciente que presenta este electro, va a estar estable, inestable, depende. Si está inestable, chicos, y tiene este electrocardiograma, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y se vuelve, digamos, sostenida. Taquicardia ventricular sostenida, se sigue volviendo sostenida. Taquicardia ventricular sostenida. Y tiene inestabilidad, está inestable el paciente y tiene pulso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacen ustedes? Taquicardia ventricular sostenida, con pulso y está inestable el paciente. Tiene hipotensión, está complejo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué nos dice el chanchullo? ¿Qué tenemos que hacer? Una cardio básico, lo primordial que quiero que se aprendan. ¿Ya? Y considerar sedación. ¿Por qué nosotros tenemos que considerar sedar al paciente cuando le estemos haciendo la cardioversión? ¿Por qué? ¿Por qué queremos sedar al paciente acá? Si está consciente. ¿Por qué lo queremos sedar? Para que no sienta el dolor terrible que le da una cardioversión. ¿Una pregunta o todo se entendió?
claro o algo que quita. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Ya. Siempre las taquicardias ventriculares hay monomórficas, como te dije, ¿no? Y polimórficas. Pero en este caso estamos hablando de las monomórficas porque todas se parecen iguales. Esta de aquí, en este cuadrito del ABF, todas se parecen iguales. Lo mismo en este cuadro de acá, todas se parecen iguales. Lo mismo acá arriba, todas se parecen iguales. Entonces, es monomórfica. Ahora, tengo que ver si es sostenida o no sostenida. En este caso, en este electro es sostenido. Más de 30 minutos. Ya. Ahora, tengo que ver si va bien. Le pulso ahí a nivel de las carótidas, le tomo el pulso. Y si tiene pulso, le pongo taquicardia ventricular monomórfica con pulso. Si no tiene pulso y vos ves este electro acá, vas a hacer RCP y desfibrilar al paciente. Vas a hacer una desfibrilación. Pero si tú lo ves con este electro y tiene pulso, ¿qué vas a hacer? Y está inestable mi paciente, está muy inestable, pero tiene pulso, le vas a hacer una cardioversión eléctrica sincronizada, que es distinto a la desfibrilación. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? Excelente. Siempre tienen que ver el pulso. No se olviden, chicos. Pulso, taquicardia ventricular con pulso, sin pulso, monomórfica, polimórfica, en este caso, que es la famosa torsades de Point, ¿no? Ese es otro tema. Hasta aquí, espero que se haya entendido. Para que nos vayamos al algoritmo del manejo de un paciente con taquicardia supraventricular. ¿Se entendió? ¿Sí? La parte de taquicardia ventricular. ¿Alguna pregunta que alguien más tenga? ¿Alguien que falte que repita? Bien, vamos a continuar. Entonces, chicos, paciente, aquí hemos visto, ¿no? Ya hemos visto si el paciente estaba inestable. Lo mismo tenemos que ver aquí en el algoritmo para el manejo agudo de un paciente con taquicardia supraventricular. Ahora, en este caso, es por arriba del haz penetrante de His a nivel de las aurículas. Tenemos que hacer y hay varias enfermedades, pero vamos a ver las más importantes y las más frecuentes que se puede presentar en la emergencia. Primero, siempre tenemos que ver si el paciente es inestable y tiene una taquicardia supraventricular. ¿Cómo yo identifico, chicos, una taquicardia supraventricular? Pregunta de examen de fisiopato fue, y también pregunta de examen en el internado, siempre pregunta. ¿Cómo yo identifico una taquicardia supraventricular? En tres sencillos pasitos. Anoten. Ausencia de onda P. 1. Complejo QRS estrecho, menos de 0,12 segundos. Y frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto. Con esos tres parámetros, yo y ustedes, como futuros médicos, podemos decir que el paciente tiene una taquicardia supraventricular. ¿Pero qué tipo de taquicardia supraventricular? Hay altísima. ¿Qué tipo? Entonces, si yo veo estas tres cositas, ausencia de onda P, complejo QRS menor a 112, digo a 0,12 segundos, frecuencia cardíaca mayor a 150, yo veo esas tres cosas, ¿ya? En el electrocardiograma, y mi paciente está inestable, ¿qué voy a hacer? Cardioversión eléctrica sincronizada, al igual que la taquicardia ventricular, ¿ya? Y a la vez se dará al paciente. Pero, si mi paciente presenta una taquicardia supraventricular, pero está estable, está tranquilo, el tratamiento va a depender de la arritmia cardíaca que se está viendo. Y para eso yo tengo que ver el ritmo, el complejo, todo eso rápidamente. Tengo que evaluar bien a detalle el electrocardiograma y la historia clínica, todo. Aquí tengo más tiempo. Cuando el paciente está estable, tengo más tiempo. Pero no por eso lo voy a mandar a su casa. Yo a este paciente estable y que tiene una arritmia cardíaca lo tengo que internar en el hospital. Es un criterio de internación. ¿Ya? Paciente estable,
no tiene hipotensión, nada, no tiene dolor de pecho, vamos a ver el tratamiento en este paciente estable, depende del tipo de arritmia. Vamos a ver la primera que se llama taquicardia supraventricular paroxística. Esta taquicardia supraventricular paroxística, la más frecuente paroxística, yo les decía a ustedes que viene un rato y luego desaparece, ¿no? Viene un rato y desaparece. Esta taquicardia supraventricular paroxística, la causa más frecuente en nuestro medio es la taquicardia por reentrada intranodal. Anoten bien eso. Taquicardia por reentrada intranodal. ¿Quién se va a tomar aquí el mando? El nódulo aurículo-ventricular. Anoten bien. Ya no el nódulo sinusal. El que va a tomar el mando acá es el nódulo aurículo-ventricular y va a dar ondas hacia las aurículas y hacia los ventrículos. Se llama eso taquicardia por reentrada intranodal. Anoten bien, eso es importantísimo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿nadie se perdió? ¿O quién se perdió? Me dice yo y repetimos. Si no, continuamos. ¿Cómo yo identifico una taquicardia supraventricular paroxística? ¿Cuál era la causa más frecuente de taquicardia supraventricular paroxística? ¿Cuál era la causa más frecuente en nuestro medio? Era la taquicardia por reentrada intranodal. ¿Quién toma el mando acá? El nódulo aurículo-ventricular. Miren, acá abajo, normal hay onda P, complejo Q, complejo RS, onda T, esto es normal, en B1. Pero en una taquicardia supraventricular en B1, ¿cómo se ve? No hay onda P, hay un complejo QRS, pero una onda P retrógrada. Una onda P retrógrada, que viene después del complejo QRS. Pero sí hay onda P, pero después del complejo QRS. Así yo identifico una taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. ¿Ya? Así es sencillito. En B1, yo veo onda P retrógrada en el complejo QRS. Miren, no hay onda P acá, pero acá QRS, y justamente aquí está la onda P. Y así yo identifico fácilmente. Ahorita le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en este electro acá, este es un electrocardiograma de una taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. Lo primero, chicos, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que tengo que interpretar en un electro? Es la calibración. ¿Está bien calibrado? ¿Qué dicen, chicos? Sí. Ahora, ¿qué le veo de raro aquí? Vamos a ver acá arriba en D1. No, en D2. Aquí en D2. ¿Hay onda P, chicos, acá? ¿Sí o no? ¿Hay onda P o no hay onda P? Aquí debería haber una onda P, ¿no? No hay. Ahí está el complejo QRS. Pero acá hay una onda S profunda, miren. ¿Será que es normal que la onda S sea así, profunda y ancha? Y aquí la onda T, miren. Entonces, tras que yo vea eso, se llama esta onda S, mira, ahí está el complejo Q, R, y ahí está el R, y ahí está la S profunda, mire, y ancha. Ese de ahí yo le llamo pseudo R, os digo pseudo S se llama. Y es por una onda P retrógrada. Una onda P que está después del complejo QRS. Y lo normal que nosotros estudiamos es que era primero la onda P y recién el complejo QRS. Pero en este caso está después del complejo QRS, acá. Ahí. Yo veo eso. ¿Y quién está tomando el mando ahí? El nódulo aurículo-ventricular. ¿En qué derivaciones veo eso? En D2, D3 y ABF. Por cuanto yo solamente las veo en esas derivaciones, yo digo que el nódulo aurículo-ventricular es el culpable. Así de sencillito, con solamente ver D2, D3 y ABF. Si yo viera otros lugares, D1, por ejemplo, así como, no se ve bien, pero no, acá, si se dan cuenta, sería otro lugar. Pero en este caso es D2, D3 y ABF. Entonces, ¿dónde está el foco ectópico del foco malo? En el nódulo aurículo-ventricular. ¿Ya? Y así es el diagnóstico de una taquicardia supraventricular. Mire, la frecuencia cardíaca es entre 150 cabalingos, la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que yo diga que esta es una taquicardia supraventricular, chicos? ¿Cuáles eran los tres?
Primero es el QRS. ¿Cómo va a estar el QRS? Cuenten, 1, 2 cuadraditos nomás tiene. QRS estrecho, menos de 0,8 segundos. Segundo, ausencia de onda P o ondas P retrógradas. Tercero, ¿el tercero cuál era? Frecuencia cardíaca mayor a ¿cuánto? 150. Con esos tres valores, yo digo que es una taquicardia supraventricular. Ahora, ¿qué tipo de taquicardia supraventricular? Si hay harta. Si yo veo aquí pseudo S para abajo y en B1 veo aquí una onda P, mira acá, pero negativa, se llama esa pseudo R. Si yo veo eso, ya yo digo, mi paciente, este paciente, como ya tiene los patrones de taquicardia supra y tiene pseudo S y pseudo R, ya es una taquicardia por entrada intranudular o también llamada taquicardia ventricular paroxística. Es lo mismo. Taquicardia ventricular paroxística, la más frecuente es ocasionada por una taquicardia por entrada intranudular. En este caso es una taquicardia por entrada. ¿Cuál es el tratamiento acá? Hacer una maniobra vagal. Si se dan cuenta ustedes, a este paciente no le voy a dar medicamento. Les voy a hacer una maniobra que se llama maniobra o reflejo vasovagal. Ahí está el paciente y aquí está la bifurcación de las arterias carótidas. Entonces yo voy a poner ahí mi dedo, el índice y el medio, y voy a empezar exactamente en el lado derecho de la arteria carótida, y voy a empezar a mover, a masajear esa parte de manera delicada, no presionando, de manera delicada, durante unos 15 segundos, 15 a 30 segundos. Y van a ver que el paciente le va a empezar a doler su cabeza. Van a ver ustedes que el paciente, ¡ay, me duele la cabeza! Si quieren ustedes háganse eso en su casa, a ver qué les va a pasar. A ver, 30 segundos ahí en ese ángulo y van a ver que les va a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque el reflejo vasovagal disminuye la frecuencia cardíaca y los impulsos cardíacos en el corazón, disminuye el ionotropía, como hemos visto en la primera clase. Entonces, y es por eso que esta maniobra es de primera elección y siempre es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de una taquicardia supraventricular paroxística? Le ponen el examen de residencia. Y ustedes dicen, me dijeron o leí que la taquicardia supraventricular paroxística es lo mismo, es la más frecuente, es causada por taquicardia por entrada. Entonces, voy a ver este electro y tengo que hacer como tratamiento maniobras vasovagales. Listo. Si no me responde el paciente al hacer estas maniobras vasovagales, recién le voy a dar adenosina. 6 a 12 miligramos endovenoso en bol. ¿Listo? Y si no me sirve, no tengo adenosina, voy a usar pues un verapamilo o un diltiazem, siempre y cuando el paciente no tenga una disfunción sistólica, una insuficiencia cardíaca o esté inestable hemodinámicamente. Preguntaza de examen, siempre se pregunta este cuadro, este algoritmo para hacer el tratamiento. Toda esta información está actualizada. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, puede volver a suceder, pero en algunos casos, más que todo el 60% de los casos, revierte de acá, mira, de una taquicardia supraventricular, revierte a una normal, a un ritmo cardíaco normal. Se revierte la taquicardia. Pero hay en ciertos casos que aún sigue persistiendo, aunque uno le haga la maniobra vagal. Entonces ahí tenemos que usar, ¿qué cosa? Adenosina. Ahí está la dosis y lo mismo la que les envié en el grupo, ¿no? Ahí están las indicaciones que les envié en el grupo. ¿Cómo tenemos que utilizar? ¿Ya? ¿Ahí lo entendiste? Muy bien. Puede volver a aparecer después. Y la adenosina, chicos, como adición es un fármaco que bloquea la acción del nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿me sirve para esta taquicardia? Sí, porque la reentrada está en el nódulo auriculoventricular. Ahí está el culpable, ¿no? En el nódulo auriculoventricular está el culpable. Entonces, si yo quiero revertir esta arritmia, tengo que usar adenosina porque bloquea el nódulo auriculoventricular. Eso ya sería llevar farmacología de los antiarrítmicos. Es un tema larguísimo. Unas 2 clases, por ejemplo, por mínimo sería farmacología de los antiarrítmicos.
pero aquí en resumencito, adenosina. Si no me sirve, un antagonista de calcio que es el verapamilo o el litiazida. Siempre y cuando no haya disfunción sistólica, porque estos disminuyen la función sistólica del corazón. Así que vamos a empeorar al paciente si mi paciente tiene disfunción sistólica. O sea, si tiene insuficiencia cardíaca. Y ahí está, miren chicos, cómo se ve un tratamiento. No hay onda P, miren. Es una taquicardia supraventricular. Le damos adenosina, 6 miligramos, endovenoso, y miren cómo revierte. ¡Tum! Onda P, complejo QRS, onda T, y se vuelve lenta la frecuencia cardíaca. Onda P, complejo QRS, se vuelve lenta, mire, onda P nomás, onda P, lenta se vuelve. Mire. Y después de unos momentos, se restaura el ritmo sinusal normal. Mire. Miren acá, onda P, complejo QRS, onda T, pero aquí onda P, y no hay complejo QRS. ¿Por qué? Porque se está bloqueando el nódulo aurículo-ventricular al administrar adenosina. Y miren cómo sigue el camino. Y se recupera el ritmo sinusal a mi paciente, y yo puedo salvarle así la vida a mi paciente. Vean ustedes lo ideal y lo hermoso que es el tratamiento y saber bien la indicación y la indicación para cada fármaco en este tipo de urgencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió que quieran que repita? ¿Alguien que no lo entendió? Bien, vamos a continuar entonces. No se olviden cuando yo determino que es una taquicardia supraventricular. Ese mismo rato, si está inestable, ya saben qué hay que hacer. Porque mi paciente se nos va a ir, ¿no? Flúter auricular. Es la segunda taquicardia supraventricular. El flúter auricular, chicos, es una de las arritmias cardíacas no tan frecuente, ¿ya? Y que se caracteriza por, miren acá en este dibujito, por tener una reentrada, una macro reentrada a nivel de la aurícula derecha. Miren aquí como se dice en círculos, ¿no? Miren, en círculo, en círculo. Una macro reentrada aquí, a nivel del... Por ejemplo, lo que vimos hace ratito era una micro reentrada, miren. Solo en el nódulo auriculoventricular está una micro reentrada. Entraba y salía, entraba y salía. En este caso, una macro reentrada, miren. Este istmo de acá se llama istmo, tiene su nombrecito, a ver, ya me estoy olvidando. Ya, se llama istmo cabo-tricuspidio. Toda esta parte de acá se llama istmo cabo-tricuspidio. Y así da vueltitas. Da vueltitas a un ritmo arrítmico, una arritmia que se llama flúter auricular. Solamente se localiza en la aurícula derecha. Vamos a poner acá. Primero inicia aquí, en el istmo cabo-tricuspidio. Inicia, una vueltita da, dos vueltitas, tres vueltitas y recién se va a los ventrículos. Otra vez, una vueltita, dos vueltitas, tres vueltitas y recién se va a los ventrículos. Esto se llama flúter auricular y es una causa muy frecuente de pacientes con insuficiencia cardíaca o con cardiopatía isquémica. ¿Ya? Para que vean ustedes que casi todos son la misma causa, ¿no? O ablación por catéter, varias causas tiene este flúter auricular. O una extrasístole auricular, varias causas tiene. Entonces, si nosotros vemos esto en el electro, miren ustedes, intervalo RR, ¿cómo está, chicos? El intervalo de RR, ¿cómo está acá, en este electro? ¿Regular o irregular? Regular. Muy bien. ¿Hay onda P? ¿Yes or no? ¿Hay onda P o no? No, gay, ¿no? No hay. No hay onda P. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Se llaman ondas de flúter o en dientes de sierra se llaman. Son ondas negativas. 1, 2, 3, 4. Y recién, complejo QRS. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y recién complejo QRS. Si se dan cuenta, es como acá. Da una vueltita. 1, 2, 3, 4 y recién se da a los complejos, a los ventrículos derecho e izquierdo. ¿No? Entonces, cada vueltita que da aquí en el istmo cabo-tricuspidio en la aurícula derecha es una de estas vueltitas, es una de estos de estos de acá. 1, 2, 3, 4 y plum.
Las ondas son negativas, no se olviden. Ondas negativas de Flutter, no hay onda P, cumpliendo así lo que dice el criterio de taquicardia supraventricular. No hay ondas P, chicos. ¿Ya? Entonces, chicos, esta arritmia, que es el Flutter auricular, se consideraría una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular, si el QRS de aquí es estrecho. ¿Supra o ventri? Supraventricular. ¿Por qué? Porque no hay onda P y el complejo QRS es estrecho. 2 cuadraditos nomás. ¿Y qué más? Y la frecuencia cardíaca mayor a 150. Excelente. Aunque se puede considerar mayor a 100 también. ¿Ya? Pero las que son mayor a 150 son más graves. En este caso, esta arritmia de acá tiene 100 latidos por minuto. Esta acá. Se puede considerar también 100. Cuando no es grave. Por ejemplo, el Flutter auricular no es grave. Por eso es 100 se considera mayor a 100 latidos, normal que sea taquicardia supraventricular. Porque solamente tiene 100 latidos por minuto. Sin embargo, las más graves tienen más de 150 latidos por minuto. Y es por eso la regla que algunos libros dicen mayor a 100 y otros libros dicen mayor a 150, de acuerdo a la gravedad de la arritmia. En este caso es benigna esta arritmia Flutter auricular, por eso es mayor a 100, se considera ya patológica. Criterios en el electro. ¿Cómo yo identifico un Flutter auricular, chicos? Aquí está un electrocardiograma bien bonito, donde yo identifico para ver cómo está, chicos, acá el istmo cabo tricuspidio está inferior. ¿Qué derivaciones tengo que ver en el electro para ver ese lugar de donde está la reentrada? ¿Qué derivaciones tengo que ver? Que miran la cara inferior del corazón. Para ver el istmo cabo tricuspidio. ¿Cuál, chicos? ¿Qué derivaciones? Que miran la cara inferior del corazón. ¿Qué derivaciones tengo que ver? De 2, ¿qué más? De 3 y ABF. De 2, de 3, ABF. Miran la cara inferior del corazón y por ende el istmo cabo tricuspidio. Ahora, ¿qué me doy cuenta aquí en este electro? En D2, acá está. Miren, complejo QRS es el más alto y acá las ondas son negativas. 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y va para arriba. Complejo QRS, ¿no? Entonces, así yo veo. Miren, si ustedes se dan cuenta, en D1 no hay. ABR tampoco, casi un poco se ve. D1 no se ve mucho, B2 tampoco. Lo que sí se ve en las derivaciones de cara inferior, D2, D3 y ABR. Complejo QRS, miren. 1, 2, 3, 4 y ¡pum! ¿No? Entonces, chicos, puede ser o 3 latidos auriculares y un ventricular, o 4 latidos ventriculares y un auricular. ¿Y cómo es el intervalo RR? Normalmente, chicos, es regular el intervalo RR, es regular en el Flutter auricular. ¿Ya? Y vemos nosotros ondas F mayúsculas en dientes de sierra. Ondas F mayúsculas en dientes de sierra. Así yo identifico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Miren, ahí se ve, ¿no? 1, 2, 3, ¡tum! Complejo QRS, ¿no? 1, 2, 3 y ¡tum! Complejo QRS. Es regular los ritmos de Flutter. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? También se llama aleteo auricular, por si acaso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? QRS estrecho. 1, 2, 3, 4. Hay veces que puede ser ancho también. Y ahí ya tenemos que pensar en alguna patología estructural. Como en este caso. Acá hay otro electro, pero ya más borrosito, no lo veo yo bien igual. Donde se ve aquí bien clarito las ondas, ¿no? Del complejo. Son positivas en este caso. Miren, de 2, de 3, a ver, son positivas, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y complejo QRS. Es el 3 latidos auriculares y un ventricular. Se le dice Flutter auricular de 3 a 1. 1, 2, 3 y 4 aquí puede haber también. Depende, ¿no? Puede ser entonces también decir 4 latidos auriculares y un ventricular.
Y esos son los criterios para yo identificar un flúter auricular. Y siempre a estos pacientes hay que hacerle, depende si están hemodinámicamente estables o inestables. A estos pacientes hay que darle beta bloqueante. ¿Ya? Son los fármacos como el metoprolol, son fármacos beta bloqueantes, o podemos darle antagonistas de calcio como el verapamilo y el diltiazem, ¿no? Endovenosa o de manera oral. Y siempre considerar cardioversión eléctrica si la arritmia, si este flúter auricular duró menos de 48 horas. Hacer una cardioversión eléctrica. ¿Ya? Pero si duró más de 48 horas, ahí ya está grave, ¿no? Ahí no podemos hacer directamente con fármacos, tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se formen trombos auriculares. Antes de hacer cardioversión tenemos que ver los trombos. Miren, por ejemplo, tengo una ecocardiografía del corazón, donde aquí se observa en la aurícula derecha un gran trombo grandote por un flúter auricular. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado antes de cardiovertir a mi paciente. Ver si no tiene ningún trombo, porque estos trombos se pueden desprender e ir al cerebro, ¿no? Y producir los famosos ACV. Entonces siempre tengo que hacer un control ecocardiográfico. Entonces, chicos, un paciente que tenga este electrocardiograma y está estable, ¿qué tengo que hacer, chicos? Cardioversión eléctrica o dar fármacos antiarrítmicos. ¿Qué hay que hacer, chicos, en este paciente? ¿Cardioversión o fármaco? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían, chicos? ¿Van a cardiovertir a este paciente o van a darle fármaco? ¿Qué creen? A este paciente con flúter y está estable. Si está inestable, se cardiovierte. Si está estable, hay que hacerle lo mejor o lo más recomendable es hacer una ecocardiografía transesofágica para ver si hay trombo a nivel de las aurículas. Y el tratamiento definitivo a largo plazo es la ablación del istmo caudo-tricúspide. Eso nunca sabía, a largo plazo. Pero de primero, si mi paciente está estable, le doy beta bloqueante o un antagonista de calcio para bajar su frecuencia cardíaca, ya que los beta bloqueantes van a disminuir la frecuencia del corazón y por ende pueden revertir el flúter. Bien, si tienen alguna pregunta, duda, me la hacen saber ahorita mismo. Algo que quieren que repita, yo lo repito. Fibrilación auricular. La fibrilación, chicos, auricular es una patología. Es una patología donde es la más frecuente a nivel mundial, la fibrilación auricular. Y es muy frecuente también relacionado con la cardiopatía isquémica, con daños a nivel auriculares, con dilataciones auriculares. Se relaciona mucho a que tenga mayor predisposición a tener fibrilación auricular. ¿Ya? En la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente y yo tengo que saber tratarla y saber hacer un tratamiento oportuno. ¿Cómo hago primero? Tengo que ver primero si es paroxística, si dura un rato más, si es persistente o permanente, tengo que ver. Establecer el riesgo trombótica si es que esta fibrilación auricular hizo trombos. Entonces, miren aquí, chicos. ¿Cómo está este electrocardiograma normal? Onda P, complejo QRS y onda T. Normal. La acá arriba, chicos. ¿Cómo está el intervalo RR? Muy bien, irregular. ¿Hay onda P? Así como es. No hay, muy bien. ¿Cómo está el complejo QRS de ancho? 1, 2 cuadraditos. Está estrecho, muy bien. La frecuencia cardíaca, variable. Mire, aquí está la frecuencia cardíaca, está casi 150. Acá la frecuencia cardíaca está 80. Acá
sumamente irregular la frecuencia cardíaca. Esto, chicos, es una fibrilación auricular. Es la arritmia cardíaca más frecuente a nivel mundial y la que más se ve en los hospitales, en las urgencias. La fibrilación auricular. Esto es normal y esto es patológico. ¿Bien? ¿Cómo yo identifico una fibrilación auricular? 3 pasitos sencillitos. Miren. Ausencia de onda P, QRS estrecho, presencia de ondas F minúsculas de fibrilación y la última, intervalo RR irregular. 4 criterios así de sencillito y facilito. Intervalo RR irregular. Yo identifico eso y veo si mi paciente está inestable, si mi paciente y duró su arritmia, tras que tuvo la arritmia, vino a la consulta y está inestable, tenemos que hacer una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica. En este caso, una cardioversión eléctrica es lo mejor, siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes de cardiopatía isquémica. Pero como varios pacientes ya tienen antecedentes de cardiopatía isquémica cuando vienen con fibrilación auricular, vamos a hacer una cardioversión farmacológica. ¿Ya? ¿Qué fármaco vamos a usar en este tipo de arritmias cardíacas? En este caso, lo mejor es hacer una cardioversión eléctrica. No se olviden, esa parte es importante, hacer una cardioversión eléctrica. ¿Qué fármaco podemos usar para la fibrilación auricular? Un fármaco que bloquee. Podemos usar un antagonista de calcio o una amiodarona directamente en bolo. Y así rapidito se puede resolver el cuadro de arritmia. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué vamos a usar en el caso de mi paciente? Una cardioversión farmacológica. Vamos a usar una amiodarona. Vamos a usar una flecainida, también se puede usar. Si mi paciente tiene cardiopatía estructural. ¿Ya? No se olviden. Eso es sumamente importante. ¿Bien? Una flecainida, una amiodarona. Y cuando es eléctrica, siempre le vamos a hacer siempre y cuando no tenga ninguna patología estructural. ¿Qué significa eso? Ningún infarto de miocardio, ninguna rotura de miocardio, nada. Ninguna alteración en el corazón. Mejor la hacemos farmacológica. Y si la arritmia de más de 48 horas es estable, el paciente está algo estable, inestable, pero sigue durando la arritmia más de 48 horas o es de origen desconocido de duración, tenemos que anticoagular a mi paciente porque ya aquí ya se formó trombo. Y hay que poner anticoagulantes para evitar que se formen más trombos, como se ve en esta imagen de acá, para que se formen más trombos. Y ese es el riesgo de que esta fibrilación auricular crea trombos intracardíacos y esos trombos se pueden ir al cerebro o al intestino o a cualquier parte de mi cuerpo y puede producir infartos, ¿no? En cualquier parte, puede ocurrir también en el cerebro, en los riñones, en el vaso, en el hígado, en cualquier parte, en los pulmones. Porque por eso siempre hacer una ecocardiografía transesofágica. Y esta es una ecocardiografía, ¿no? Se ve el ecocardio, como acá hay un trombo auricular a nivel del lado derecho. Es más frecuente los trombos a nivel de la aurícula izquierda. Entonces, chicos, lo primero tenemos que ver si el paciente está inestable y su arritmia es menos de 48 horas, hacer cardioversión farmacológica o eléctrica. Depende si tiene o no cardiopatía estructural. Si tiene cardiopatía estructural, como la mayoría tiene, le damos amiodarona, o si no, una flecainida. Ahí les mandé en el chat, en el grupo, les envié cuáles son los fármacos y la dosis, por ejemplo, de la flecainida, para hacer una cardioversión farmacológica en la fibrilación auricular de menos de 48 horas, tenemos que usar a 2 kilogramos endovenosa por 10 minutos. Ese es el tratamiento con la flecainida de una fibrilación auricular que duró menos de 48 horas. ¿Ya? Eso de ahí nunca se tiene que olvidar. Bien, 2 kilogramos. Hay que pesar el peso del paciente y la dosis del paciente. Máximo 150 miligramos hay que darle de flecainida en 10 minutos. No en bolo, en 10 minutos. Para resolver ese cuadro de fibrilación. No es letal, chicos, la fibrilación auricular.
¿no? Y acá, chicos, ¿qué le llama la atención a este electrocardiograma? ¿Qué le llama la atención? Vamos. Vamos, chicos, ¿qué les llama la atención? Muy bien. ¿En qué derivaciones se tiene que ver eso? D2, D3 y ABF. Muy bien. En D2, acá D2 largo, que hemos pedido. Intervalo RR irregular, muy bien. ¿Qué más? QRS estrecho y ¿hay onda P o no hay onda P? Hay ondas fibrilatorias F minúsculas de cualquier morfología. ¿Miren? Entonces, esta es una fibrilación auricular. Y acá hay otro electro. De un paciente también con fibrilación auricular. Intervalo RR irregular, ¿no? Ausencia de onda P y pequeñas ondas minúsculas, ondas F minúsculas, compatible con fibrilación auricular. ¿Listo? Bien. Y eso es todo lo que son taquiarritmias, chicos. Taquiarritmias y el algoritmo para hacer el manejo de estos pacientes. Ahora rápidamente vamos a ver este. Algoritmo para el manejo de las bradicardias sintomáticas de emergencia. Sencillito, chicos. ¿Cómo manejamos una bradicardia? En 4 minutitos terminamos esto. ¿Cómo manejamos? Primer paso, identificar la clínica. Tenemos que ver que la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto y tiene signos de hipoperfusión, o sea, hipotensión, alteración de la conciencia, síncope, dolor torácico izquierdo, disnea y signos de insuficiencia cardíaca. Si vemos eso, le tomamos, ya saben, obviamente el electro, evaluación inmediata, electro de 12 derivaciones, ver ritmo sinusal que está lento y ver si los bloqueos y una disociación auriculoventricular o ritmo de escape. ¿Cómo es eso, chicos? Si mi paciente tiene bradicardia menor a 60 latidos por minuto y no tiene ninguno de estos acá, está chalinga, no tiene signos de mala perfusión, no tiene nada, está chalinga, hay que monitorizar al paciente, internarlo y buscar la causa. Por ahí es por un hipotiroidismo, hiperpotasemia o por un fármaco que está de esa manera, que está bradicárdico. Si mi paciente está inestable y tiene una bradicardia, lo primero que tenemos que darle es una atropina endovenosa, 0,5 miligramos cada 3 a 5 minutos, hasta que se restablezca el ritmo sinusal. Entonces, chicos, nunca se olviden esto. Paciente inestable o sintomático que tiene bradicardia, le damos ¿qué cosa? Atropina endovenosa, 0,5 miligramos cada 3 minutos, 3 a 5 minutos. Si el QRS es estrecho, ¿ya? Y si no responde a atropina, le damos adrenalina y dopamina. Esto de aquí de dosis, tal vez en un curso aparte vamos a hacer cómo hacer el cálculo de dosis para hacer el tratamiento de un paciente inestable. Y si el QRS es ancho, en un paciente con bradicardia o bradiarritmia, con bloqueo auriculoventricular, le hacemos un marcapaso transcutáneo inmediato. Y aquí no tenemos que usar atropina. Si se dan cuenta, depende del complejo QRS, yo tengo que hacer el manejo indicado. Si el QRS es estrecho, doy atropina. Si el QRS es ancho, pongo un marcapaso transcutáneo. Y este es el marcapaso transcutáneo. Mire, este paciente inestable, está desmayado, todo, no tiene conciencia, tiene signos de mala perfusión. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer de inmediato al paciente? Leímos en el electro que los QRS eran anchos, entonces le vamos a hacer, en vez de ponerle un fármaco, en vez de ponerle atropina, le vamos a dar un marcapaso rápidamente transcutáneo de manera inmediata, hasta que se prepare el marcapaso definitivo. ¿Ya? Eso se llaman marcapasos transitorios, se llaman.
El marcapaso transcutáneo, por ejemplo, es un marcapaso transitorio. ¿Sí? Aquí nunca tenemos que dar atropina. Y esto, miren chicos, son los tipos de bloqueos aurículo-ventriculares. ¿Dónde está el daño acá? Está en el nódulo aurículo-ventricular. Eso ahí les quiero mostrar aquí. Ya no sale la imagen. El daño aquí está en el nódulo aurículo-ventricular. Ahí ese nódulo está dañado. Es frecuentemente en pacientes con Chagas, por ejemplo. En todos los pacientes con Chagas nosotros vemos bloqueos aurículo-ventriculares. En nuestro medio hay mucho Chagas. Por eso necesito que ustedes entiendan esta parte de acá. Miren. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? En los bloqueos aurículo-ventriculares con bradicardia, en el nódulo aurículo-ventricular. Y hay varios ritmos, chicos. Hay varios bloqueos. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Vamos a ver el bloqueo de primer grado. Si ustedes se dan cuenta, el único diferencia que hay aquí, el único daño que hay acá, es esto. El intervalo PQ o PR es largo. Más de 0,20 segundos. Mire, tiene 1, 2, 3, 5, 10. Tiene unos 32 segundos, 0,32 segundos tiene esto de anchura. El intervalo PR. ¿Estará bien así? 0,32 segundos de anchura. Está mal. Tiene que ser entre 0,12 y 0,20. Y aquí está 0,32 de anchura. El intervalo PQ. El intervalo PQ ancho se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Movix 1, es cuando hay una onda P. Miren, una onda P acá. Normal. Pero una onda P aquí más larga. Un intervalo PR más largo. Intervalo PR mucho más largo. Un intervalo donde ya no hay latido. Bloqueo ya no hay latido cardíaco. Ya no hay latido ventricular. Y recién otra vez se establece. Si se dan cuenta, de a poquito se va alargando el intervalo PQ. Aquí corto, aquí un poquito largo, muy largo ya, y ya. No hubo latido cardíaco. Eso se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movix 1. El tipo Movix 2, directamente, mire. Intervalo PR largo y plum. Súbitamente se pierde el complejo QRS. Y en el tercer grado, chicos, ya hay un bloqueo completo de las aurículas hacia los ventrículos y por ende solamente hay una bradicardia extrema y el complejo QRS es independiente a la onda P. Se llama ritmo nodal, con bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, donde las ondas P siguen su propio camino. Miren, acá una onda P que invade a la T, miren, onda P viene con su propio camino, independiente al complejo QRS. Si se dan cuenta, ese es el bloqueo auriculoventricular tipo 3. El tipo 3 invade ondas y es regular en todo su camino. ¿Listo? Y esta, chicos, una imagen de un marcapaso que le pusieron definitivo, ¿no? Hasta en pacientes que tienen este tipo de electros, ya sea Movix 2 o bloqueos auriculoventriculares completos, se hace marcapaso. En pacientes con bloqueos auriculoventriculares tipo 1 o grado 1, se da atropina. ¿Ya? Si mi paciente está inestable. Y esto, chicos, a ver si le han entendido bien qué tipo de bloqueo auriculoventricular sería este que ustedes están viendo. El paciente está bradicárdico. ¿Qué tipo de electro es este? Miren. Onda P independiente, miren. Onda P independiente. No le sigue al complejo QRS. Independiente. La onda P. ¿No? Está en cualquier parte. Por cuanto está en cualquier parte y no respeta el ciclo del aurículo ventricular, entre el QRS y... ¿Qué tipo de bloqueo sería? Movix 3. Excelente, grado 3, ¿no? Un P, mire, P de manera independiente. P de manera independiente y no le sigue al complejo QRS, si se dan cuenta, mire. Aparece detrás del complejo QRS y antes del complejo QRS. Mire, sigue. Y sigue la cosa. ¿No? Sigue la P.
El intervalo PP es normal. Intervalo PP es normal, pero el intervalo RR es ancho y no se puede dar hay radicales, ¿no? La onda P es independiente porque el daño está en el nódulo aurículo-ventricular o en algún tracto de salida. Y este de aquí, ¿qué tipo de bloqueo sería, chicos? Véanlo bien. Yo lo vería mejor cuando ustedes quieren ver bloqueos. Yo les recomiendo ver derivación de 2. ¿Qué bloqueo sería, chicos? ¿Cuál sería el tratamiento en este paciente y el manejo en este electro? ¿Qué bloqueo aurículo-ventricular es? ¿Cómo está el intervalo PR o PQ? ¿Cuántos cuadritos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. ¿Cuánto está durando el intervalo PR en SLE, en esa parte del electro, en D2? 28, ¿no? Entonces, por cuanto tiene 28 de duración, es un bloqueo aurículo-ventricular y es regular, mire. En todos es regular, es ancho en todos, no se modifica y no se pierde tampoco, entonces bloqueo auriculoventricular tipo 1 o grado 1. Tratamiento a este paciente, chicos. ¿Qué le vamos a dar a este paciente? Si está inestable. Tiene hipotensión. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le damos? Atropina. Y esto, chicos, ¿qué electro es este? ¿Qué creen que es? ¿Es una taquicardia? ¿Qué es? De todo lo que hemos avanzado. ¿Qué creen que es? A ver, chicos, vamos. Es la arritmia más mortal que hay. De todas las arritmias. ¿Cuál es este electro? Es una fibrilación ventricular. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer a este paciente? Así es una fibrilación ventricular. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer tras que venga un paciente así con este electro? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el manejo? Desfibrilación y antes de eso hacer un RCP. Y ahí está, miren, chicos, ritmos de paro. Esta es la última diapositiva. Cuando nosotros en fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular sin pulso, ¿qué teníamos que hacer, chicos? ¿Cuál es el tratamiento acá? En fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular sin pulso. RCPI. Después, desfibrilar al paciente. Muy bien. Y esto, actividad eléctrica sin pulso. O sea, hay actividad eléctrica, pero no hay pulso. Y en la asistolia, mira, no hay ninguna onda. Asistolia. Hay una onda por ahí nomás. En la actividad eléctrica sin pulso y en la asistolia, chicos, será adrenalina. Adrenalina. O mejor una adrenalina. Para despertar la actividad eléctrica. Y así mejorar y revivir al paciente que tiene este tipo de parada cardíaca. Y así nosotros le hacemos el manejo y esto es lo que más se pregunta en los exámenes. Y ahí, finish, terminó. Largo, ¿no? Gracias por su atención. Que Dios siempre me los bendiga, chicos. Que me los guarde y que sea hasta la próxima. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se le haya quedado? Dígame. ¿Sí? Intervalo. Sí. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, mira. Justo aquí tengo un ejemplo de un intervalo, mira, que va
Se va, mira, alargando, alargando. Mira acá. Primero está cortito el intervalo PQ. Un poquito igual corto, un poquito se alarga, mira. Ya se está alargando más. Aquí se alarga más, ¿no? Digo acá. Y aquí no hay, mira, no hay onda. Eso es el bloqueo auriculoventricular tipo Movitz 1. Y es lo que vimos acá. De a poco se va perdiendo, mira. De acá se hace más ancho, y acá hay una onda P que no conduce. Ese es el bloqueo auriculoventricular grado Movitz 1. Y en ese tipo de bloqueo hay tratamiento, pero farmacológico, pero mejor a veces no funciona. Y tenemos que implantar un marcapaso de manera definitiva. Depende si es un Chagas o es una insuficiencia cardíaca. Mira, de a poco va, de manera progresiva va haciéndose más ancho, ¿no? Primero era corto y luego se va haciendo más ancho, más largo, el intervalo PQ. Sin embargo, en el Movitz 2 mantiene su misma forma, está ancho, pero boom, de golpe, sin que haya una progresividad, ahí se corta la onda en el grado Movitz 2. Y en el Movitz 1, de manera progresiva. Movitz 2, de manera sostenida, y de golpe, de manera súbita, se falta o no hay latido ventricular. ¿Listo? Y esa es la diferencia de uno con el otro. ¿Le entendiste bien? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta más que tengan del tema? ¿Alguna preguntita? Ritmos de paro. Bien. Si no hay nada más preguntas, chicos, gracias por todos los que están aquí.